A partir de este momento, entonces a partir de este momento, esta sesión está siendo grabada. Queremos agradecerles nuevamente su participación y asistencia. Recordemos que estos son encuentros en el marco de Pedagogía Solidaria del programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, el Departamento de Psicología y el programa de Psicología. Específicamente la temática del día de hoy está vinculada o está relacionada con la línea de diversidad e inclusión, y pues hoy tenemos una invitada muy especial, es la profesora Aurelena Bernal. Ella es docente de la Universidad Colombiana, es psicopedagoga, magíster y tiene una amplia experiencia en este campo de la educación inclusiva, especialmente desde la discapacidad cognitiva. Entonces, pues el encuentro de hoy es denominado la inclusión educativa de las personas con discapacidad cognitiva, un reto para educadores. Y pues la dinámica es la siguiente: la profesora Aurelena pues va a tener este espacio para ella, para poder comentarles toda su experiencia y todo su conocimiento en el marco de esta temática, y al final pues le haremos preguntas que tengamos. Entonces, profesora Aurelena, bienvenida nuevamente, muchas gracias, y pues este espacio es suyo. Muchas gracias, Lady. No se le escucha, profe. En la parte inferior, profe, cuando tú le das el cursor en la parte inferior de la pantalla, aparece el micrófono en rojo, ahí lo desactivas dando clic. Ahí vemos que estás compartiendo pantalla. ¿Tú me escuchas, profe? ¿Listo? Ahora sí. Sí, señora. Caramba. ¿Ahora qué? ¿Voy a la presentación? ¿Sí están viendo? Bueno. Sí, señora, estamos viendo la presentación y estamos escuchando ahora sí bien. Bueno, buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Como ya me había presentado mi estimada compañera Joana, pues tengo, a partir de una experiencia personal
comencé a incursionar en el tema de la discapacidad y sobre todo la discapacidad intelectual hace 27 años, cuando nació en mi hogar o tuve yo una hija con síndrome de Down. Hoy tiene 27 años. Y esto me llevó a que nos organizáramos con otras familias para encontrar como un futuro mejor para nuestros hijos, para construir un proyecto de vida que permitiera no solamente a ella brindarle la oportunidad, sino a otros niños, a otros jóvenes. Y dada mi condición de vinculación como docente de la Universidad Surcolombiana, siendo profesora de pedagogía, porque esa fue la materia que más trabajé en el tema fui profesora de pedagogía por 35 años en el departamento de psicopedagogía como profesora de tiempo completo. Y dada mi condición de profesora, pues al lado de la pedagogía fuimos construyendo con grupos de estudiantes varias propuestas incorporando este tema a la discapacidad, haciendo prácticas, haciendo investigaciones. Diseñamos un proyecto de inclusión educativa en la Escuela El Lago que ganó primer puesto nacional, distinción Simón Bolívar en 2002, una experiencia que duró, un proyecto de inclusión de niños con síndrome de Down en la Escuela El Lago que duró 7 años. Lamentablemente por políticas de la alcaldía de Neiva, pues se terminó el proyecto ese, pero nosotros seguimos trabajando, haciendo distintos procesos investigativos y finalmente, ya hace unos 12 años, diseñé la Cátedra de Educación Especial para la Discapacidad Intelectual, que es una electiva que ofrece el Departamento de Psicopedagogía. Y estamos ahí colaborando, pues lógicamente, desde esa época, desde hace 27 años, con otros padres de familia en un proyecto de la Fundación Síndrome de Down de Vila, que trabaja con chicos con discapacidad intelectual, en particular con síndrome de Down, pero pues también admite chicos con discapacidad intelectual. Ha sido un recorrido bastante difícil, con mucha precariedad en la disposición de recursos, con muchas dificultades para salir adelante. Esta es una población vulnerable, de escasos recursos, y la rehabilitación o el trabajo de las personas con discapacidad pues es costoso, requiere pues dedicación, investigación, personal especializado, preparado, continuar los esfuerzos para ver resultados. Al final, pues, una gran satisfacción después de 27 años, una hija que es bachiller, que lee, escribe, que se comunica perfectamente, que tiene una vida agradable, feliz, que nos hace la vida feliz a nosotros y que por tanto con eso siento que fui compensada ampliamente y que abrimos también un campo de trabajo y un campo que ojalá espero que siga siendo objeto de atención de los profesores del Departamento de Psicopedagogía, de los grupos de investigación, de los estudiantes de la Facultad de Educación de la universidad. De hecho, muchos estudiantes de educación optan por hacer la práctica comunitaria en la Fundación Síndrome de Down. Hay un convenio suscrito entre la Universidad Surcolombiana y la Facultad de Educación. Tenemos practicantes de artes, de lengua castellana, educación física, matemáticas, pedagogía infantil. No se han integrado idiomas ni ciencias naturales, aunque ahora llegó una paciente a hacer un trabajo investigativo en la enseñanza de las ciencias naturales con esta población. Entonces, pues esperamos que esta línea se siga fortaleciendo y con el paso de la fundación a la universidad, que es el trámite que estamos haciendo en estos últimos tiempos, que esperamos se concrete de aquí a diciembre, pues la universidad tenga un centro de experimentación y de trabajo y podamos desde allá descubrir, diseñar, investigar, producir nuevas alternativas para la educación de esta población. Bueno, entonces el tema que me han pedido trabajar es la inclusión educativa de personas con discapacidad, un reto para los educadores. Acá vemos una foto de unos chicos de la Fundación Síndrome de Down, ¿sí? Es reciente, entonces aquí los vemos todos, inspiran con sus manitas en el corazón, esperando que nosotros con todo ese amor que desbordan y esa sinceridad, pues nosotros hagamos lo mejor por ellos y trabajemos de la mejor manera, ¿no? Bien, hay unos imaginarios respecto a las personas con discapacidad. Históricamente se han definido como que el tener discapacidad es un castigo de Dios. Esto viene de la tradición judeocristiana y uno recuerda cuando lee un pasaje bíblico de San Juan,
que le preguntan a Jesús, cuando ven a una persona con discapacidad visual, que si él pecó o pecaron sus padres. Y Jesús contesta, no pecó él ni pecaron sus padres. Lo he puesto así para manifestarme. Entonces, realmente esa concepción del castigo de Dios pues se ha venido cambiando. Anteriormente creía que era un castigo de Dios el tener un hijo, que si era que se había pecado, los papás habían pecado o han hecho algo, pues que lo pagaban sus hijos, ¿no? Por fortuna esos estigmas han ido pasando y hemos entendido que la naturaleza es diversa, porque cuando dice Jesús que los he puesto aquí para manifestarme, no solamente está diciendo la posibilidad de que él podía hacer milagros para demostrar que era el Hijo de Dios, sino también en la posibilidad de que la naturaleza se manifiesta de diferentes maneras, la vida se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes formas, hay una diversidad. Y la vida como presencia pues tiene que tener un respeto en la forma en que se dé. Gracias a los desarrollos de los derechos humanos, ya hemos pasado esta etapa y vamos yendo hacia a otras dimensiones, a otras formas de entender la vida y entender la diversidad, los derechos, y ojalá esto nos lleve a una nueva concepción del mundo, de la vida y a una nueva construcción de la sociedad, de los derechos humanos de las personas, del derecho que tenemos a estar en el mundo, de disfrutar del mundo y hacer un mundo mejor para todos. Eso se ahondan con los problemas como lo que estamos viendo ahora de esta pandemia, que nos muestra cómo dentro de todas estas situaciones de una emergencia de salud, salen y afloran todas las desigualdades sociales, la pobreza, la violencia, y esto nos lleva a que nosotros repensemos esta sociedad, no solo en el marco de la inclusión y la atención de la diversidad y la tolerancia, sino en la construcción de unos valores nuevos. Bueno, eso nos lleva a entender que todos tenemos derecho a la vida y por eso también la responsabilidad con el planeta, con otros seres, con nuestra especie humana, de la forma en que se presente, y como educadores, lógicamente, los derechos humanos tienen que ser la fuente mayor de inspiración. Bueno, en un momento consideró que era un castigo de Dios, luego dijo, ay no, pobrecitos, estos hay que darles caridad, esto hay que protegerlos. Entonces, algunos lo utilizaban para pedir limosna a las personas con discapacidad para generar compasión. Lógicamente, esto va contra la dignidad de las personas con discapacidad y ya vamos superando ese esquema. Luego dijeron, bueno, está bien, hay que educarlos, pero vayamos, llevémoslos a centros especiales o evitemos el problema. Sencillamente los médicos le aplicaban la eutanasia tan pronto como nacían los chicos con discapacidad, cuando era notorio. O los griegos, por ejemplo, desaparecían las personas, la echaban por el desfiladero o por el monte Tallero, bueno, los mataban, algunos lo echaban al río Ganges como en la India, y bueno, en Roma lo utilizaban para pedir limosna, ¿cierto? Entre más deformidad será la persona, pues mejor porque causaba más lástima. Ya después ya esto se fue cambiando con las cruzadas y dieron cuenta que la discapacidad no solamente se nace, sino que se adquiere también. Entonces cuando enviaban esto allá a atacar a los musulmanes, tratando de cristianizar a Occidente, Roma, pues los musulmanes no estaban mancos y también los cascaban, y lógicamente salían muchas personas con discapacidad. Entonces la iglesia comienza a crear centros de protección, ya cofradías, los lugares en donde los atendían, ¿cierto? Para, pues, en cierta forma resarcir, porque han hecho, era un trabajo por las personas, por el resto de la población que les hayan encomendado. Con las guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, salen muchísimos millones de personas afectadas por la discapacidad, y eso lleva también a que generen pues, movimientos internacionales de creación de mecanismos de protección de estas personas con discapacidad. Antes ya aparecen las Naciones Unidas, aparecen otras organizaciones internacionales que comienzan a trabajar y comienzan a legislarse sobre este tema. Sin embargo, hay algunas ideas de que estas personas es muy costoso mantenerlas, la rehabilitación es muy larga, que hay que restablecer la salud y por tanto ocupa toda la vida, porque usted sabe que la persona con discapacidad tiene toda la vida esa situación. De ahí que se diferencia la discapacidad de los problemas de aprendizaje, porque el problema de aprendizaje usted lo puede intervenir
y puede salir adelante la persona, atendiendo un problema particular, haciendo unas actividades terapéuticas particulares. En cambio, la discapacidad pues no desaparece, está a lo largo de la vida de la persona, hace presencia. Entonces, algunos pues decían que no, que son eternos niños, que no pueden hacer nada, que entonces pues terminaban siendo concebidos como personas dependientes y personas que indican un alto costo para la sociedad. Entonces, se miraba de esa manera. Se les ha denominado de distintas formas, como enfermos, minusválidos, niños especiales, discapacitados, anormales, con necesidades educativas especiales, con capacidades diferentes, personas con diversidad. Pero ya este lenguaje pues se ha venido decantando a través de las convenciones internacionales y en Colombia pues a través de la ley 1618 de 2013 que reguló los derechos de las personas con discapacidad. Entonces ya hoy se habla de persona con discapacidad, de persona en situación de discapacidad o de julianito y no se acentúa en el problema de la discapacidad, sino que se enaltece la persona. Entonces, ya estamos hablando de cómo trascender estos esquemas donde la persona solamente podría ir a lugares especiales para llegar a que se incluyan en toda la sociedad, ¿no? Ya estamos mirando cómo esas barreras que impedían el desarrollo y la participación de personas con discapacidad comienzan a caer a partir de la reivindicación de los derechos humanos también, que ha dado un aporte también a la población con discapacidad. Ha habido diferentes referentes históricos sobre el desarrollo de la discapacidad. El primero fue el aniquilamiento total, como les contaba, con los griegos, los romanos. Segundo, la explotación, que fue la Edad Media con la caridad y el de donar cosas para poder tener indulgencia y poder llegar al cielo, pues. Luego la marginación, la discriminación, nos decía, sí, van a educarse, pero van a estar en otros centros, van a estar en unas clínicas, en unos manicomios, por ejemplo, los enfermos mentales, o van a estar en unos conventos, y entonces los separaban de la sociedad, marginados. Y luego viene el proceso de reivindicación, que tiene como tres factores importantes que vienen a ayudar. En el primer lugar, los avances de la ciencia. La ciencia comienza a entender muchos de estos procesos, por qué ocurre la discapacidad, ¿no? Ocurre porque hay anomalías cromosómicas, porque hay problemas de contaminación ambiental, por muchos factores que comienzan a estudiarse de manera científica e intervenirse también. Por ejemplo, comienza a verse que si le ponen un aparato ortopédico a la persona y perdió una pierna y se le pone y puede andar y desenvolverse, pues se puede superar la dificultad, ¿no? Entonces, comienza a entenderse mucho más y comienza a haber desarrollos. Entonces, cuando escribe el lenguaje braille, como que se supera el problema de los invidentes para poder acceder a la lectura y la escritura a través del lenguaje braille. O el lenguaje de señas. Entonces, cuando ya hacen el proceso del enciclopedismo y recoge el conocimiento universal a través del movimiento enciclopedista, ya descubren que hay personas que han avanzado y que teniendo dificultades han superado y dan ejemplo de vida, mejor incluso que muchas personas con mucho desarrollo. Entonces, comienza a decirse, realmente aquí es una cuestión de oportunidades, una cuestión de discriminación, tenemos que entrar a cambiar esa condición. Lo otro son los desarrollos sociales, la misma humanidad ha venido transformando, reconociendo los derechos humanos. Ustedes saben la historia, por ejemplo, de los negros, cómo fueron esclavizados, cazados en África, llevados de esclavos y se les negaron los derechos y tuvieron que hacer muchas actividades de reivindicación en todo a lo largo de su vida. Y aún hoy, si vemos lo que pasó en Estados Unidos, todavía discriminan a ciertos sectores raciales. La misma mujer fue discriminada, era considerada un botín en las guerras. También la cultura hace una inferioridad a la mujer, lo mismo que estamos viendo los feminicidios, de toda la subyugación de la mujer como objeto sexual. Todo esto ha llevado a que, y al no reconocimiento, por ejemplo, de otros géneros, de otras orientaciones sexuales. Todos estos problemas que discriminan por religión, por raza, por sexo, por política, pues han llegado a un momento en que se han generado unos movimientos reivindicativos que han ido reconociendo paulatinamente. No podemos decir que en toda la sociedad, pero hay un avance al reconocer esos desarrollos por los mismos movimientos sociales, las mismas organizaciones, en este caso las organizaciones de discapacidad, distintas organizaciones. Y la promulgación de los derechos humanos. Desde la Revolución Francesa se promulgaron los primeros derechos humanos y ha ido avanzando, y ha ido cambiando, ya vamos en los derechos de cuarta generación.
Entonces, estos derechos humanos han comenzado a hacer un cambio de las mentalidades, de las culturas, y eso ha permitido también que al lado, pues también se reivindiquen las personas con discapacidad, a que se organicen y a que busquen la participación y a que se transformen las normas. Entonces, las legislaciones de los países, tanto por las normativas internacionales como las nacionales, han ido adoptando todas estas transformaciones que han llevado a que haya un mejor desarrollo de las personas y un acceso a los servicios de la sociedad que tenga la posibilidad de la participación, ¿no? La educación, pues, es uno de los elementos fundamentales de la participación. En la Revolución Francesa se hicieron 5 convenciones para reconocer que la educación era un derecho fundamental. ¿Cómo sería la importancia de la educación? El acceder a la educación no es ni más ni menos que el acceso, el poder acceder a la cultura y a los desarrollos de la humanidad. Entonces, quien no tiene acceso a la educación, pues está marginado de la cultura y el desarrollo humano. Entonces, por eso se vuelve un elemento fundamental el derecho a la educación. Es una de las cuestiones de las reivindicaciones que hoy estamos rescatando, y por eso se habla de la inclusión de las personas con discapacidad como un derecho. Hay varios modelos de abordaje de la discapacidad que se han desarrollado a través de la historia. El primero, pues, tuvo que ver con cuando ya comienza a pensarse en los derechos de la población con discapacidad, tuvo que ver con un enfoque biomédico. Se creyó que para poder rehabilitar a las personas era restablecer el cuerpo, restablecer el cuerpo. Entonces lo mandaban a unas clínicas, a unos hospitales, le mandaban terapias a las personas. Y pues ahí podían pasar toda la vida en eso, porque pues no se restablecía y todavía no se ha podido resolver el problema de una espina dorsal que tuvo un accidente, o no le ha podido retoñar una pierna a una persona, o no se ha podido cambiar el efecto que tiene el cromosoma 21 la población con discapacidad intelectual. Entonces, esto ha hecho que pues hacía que las personas duraran toda la vida en el hospital y al final se morían y no habían accedido a la educación, no habían participado en nada. Entonces, pues se ve como un problema este enfoque biomédico. Ya hoy se supera, hoy ya no se habla que es desde salud que se atiende a la población con discapacidad, aunque sí se ve que es el primer momento de intervención de restablecer la salud, de determinar las causas, de mirar cómo se puede brindar la mejor posibilidad de que la persona sobreviva con una situación que va a ser permanente, ¿no? Es posible que la ciencia en un tiempo descubra cómo volver a hacer que funcione una pierna o cómo quitarle el cromosoma 21 a las personas con síndrome de Down, pero por ahora esta solución no está dada. Entonces llega un momento que tiene un límite y la persona debe seguir en su entorno social. Entonces sale un siguiente paradigma que es el enfoque del modelo social, en donde dice, sí, las personas con discapacidad deben acceder a todas las oportunidades y no van a quedar en los hospitales, pero hay unas limitaciones del contexto. La escuela no la está recibiendo, no hay participación, hay barreras arquitectónicas, hay problemas de actitudinales, culturales. Entonces, pues tenemos que entrar a ver cómo intervenimos, ¿no? Pasa el siguiente momento, y es el de minorías colonizadas, en donde los sujetos dicen, nosotros somos sujetos de derecho, entonces vamos desde nosotros a intervenir todos esos escenarios, vamos a poner tutela a los colegios, vamos a exigir los derechos de educación, vamos a organizarnos. Pero resulta que estas minorías no alcanzaban a hacer todas estas transformaciones sociales, no lograban como empujar esos cambios, seguían siendo marginados. Entonces se parte a un modelo de sujetos de derechos, de un modelo de universal, en donde encontramos entonces que de hecho el problema de la discapacidad no es de minorías ni las personas que están afectadas por este problema, sino que es de toda la población. Todos estamos en riesgo, en cualquier momento podemos tener discapacidad en la vida. Al momento en que ocurre el embarazo, al momento del parto, en la infancia, en la adultez, por viejito, podemos terminar con discapacidad. Entonces, todos estamos en riesgo. Entonces, este es un problema de todos y no solamente de una persona afectada, sino de todos. Se calcula que el 10% de la población colombiana tiene discapacidad. El 10% presenta discapacidad. Y estaría el modelo biopsicosocial, que es el último, en donde dice, bueno, entonces miremos todo el problema es de todos,
tenemos que ver cómo damos apoyo al individuo, pero también cómo transformamos el medio ambiente y cómo cambiamos la sociedad, y para eso tenemos que empujar los procesos de inclusión. Entonces ya comienza una nueva mirada que es la que estamos ahora y en la que han ido ya en camino todas las normas, y Colombia ha comenzado ese recorrido desde el foro de, de España, de Salamanca, la Convención de Salamanca de la Educación para Todos, que fue en 1980 hacia acá, comenzaron a despertarse varias transformaciones, varios cambios, varias alianzas internacionales, varias convenciones, sobre todo ayudados desde las Naciones Unidas, que llevaron a que Colombia generara una serie de normas que incorporara todos estos derechos desde la Constitución, desde la ley de educación, de la ley del deporte, de la ley de participación, reconociera las particularidades de estas poblaciones y que termine la ley 1618-2013, que ya recoge todos estos derechos. Una ley que llama Ley Estatutaria 1618-2013, que ya establece las condiciones para asegurar los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión y las responsabilidades que tienen cada uno de los agentes, el Estado, las instituciones educativas, las instituciones digitalizadas, y a cada uno le pone una tarea, a las escuelas le pone una tarea, al ministerio le pone una tarea, a las universidades la incluye, les pone una tarea. Por eso entonces todos han comenzado a entrar en este proceso de transformación y de inclusión. En la universidad, por ejemplo, nos habla de inclusión de personas con discapacidad, pero ya en 1990 comienza a ver que llegan personas con discapacidad a la universidad y se ve la necesidad de crear programas de inclusión, además porque esta ley es ley estatutaria, es ley de leyes y es de proceso de cumplimiento. Aquí tenemos una cantidad de normas que no me voy a detener en ellas, pues están como referencia para que ustedes la miren, qué es lo que ha llevado a la evolución de todos estos procesos de reconocimiento de los derechos, que están inspirados sobre todo en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que Colombia adoptó a través de la ley 1618, ya como normativa nacional. Los conceptos, ¿qué es discapacidad? Pues la ley 1618 dijo que discapacidad es la restricción o ausencia de la capacidad de una persona para realizar las actividades en la forma o dentro de lo que considera normal para un ser humano, ¿sí? Es una restricción de la capacidad, ¿no? Que se debe a una deficiencia, sea una lesión o a una pérdida o anormalidad de una estructura o función fisiológica que puede ser temporal o permanente, ¿no? Pero acá pues más ubica en que es permanente, ¿no? Para poder diferenciar de otros problemas. Entonces, la persona con discapacidad presenta un déficit que se refleja en la limitación de la capacidad de la persona para ejercer una o más actividades esenciales de la vida cotidiana. Entonces, va a tener una dificultad para competir en igualdad de condiciones con otras personas que no tienen discapacidad. Por eso, entonces, hay que realizar acciones afirmativas, que es un lenguaje que se utiliza, es qué apoyos adicionales se le pueden dar para que esta persona pueda acceder al derecho. Si estamos haciendo un poco de personas cola para entrar a un cine, la persona con discapacidad debe poder tener la posibilidad de ser entrada primero en un espacio donde pueda entrar y estar cómodamente en su silla de ruedas, por ejemplo. Ya comienza a hacerse acciones afirmativas que son de protección. E incorpora entonces el concepto de situación de discapacidad. Entonces, no está mal en la persona con discapacidad, no es que esté mal, lo que está mal es el ambiente, el entorno. Son las condiciones ambientales físicas, biológicas, culturales y sociales que afectan la autonomía y la participación de la persona en los distintos escenarios, en la familia, en la comunidad. Entonces, la situación de discapacidad la genera el contexto, la genera el ambiente. La persona requiere medidas de protección para asegurar, ¿cierto? Y apoyo adicionales para asegurar, a través de ajustes razonables, que es otro elemento que se incorpora, de ciertos cambios, de ciertas modificaciones, que sean razonables, que no impliquen, pues, cosas estrafalarias, que sean razonables para que las personas puedan acceder a todos los servicios y todos los derechos. El decreto 1421-2017 incorpora el derecho a la educación de las personas con discapacidad y define qué es
¿quién es el estudiante con discapacidad? Definen, da un concepto, ¿qué es? Entonces acá ya lo pasa a la escolaridad, al acceso a la educación, la persona que hace la educación con discapacidad. Entonces dice, es una persona que se vincula al sistema educativo en constante desarrollo y transformación, ella también evoluciona, con algunas limitaciones, ya sea en lo sensorial, físico, intelectual o mental. Tradicionalmente la Organización Mundial de la Salud había dividido las discapacidades en 4 grandes rangos. La discapacidad sensorial, que recoge la capacidad auditiva, visual y la sordoceguera. La discapacidad física, la discapacidad intelectual, que incorporaba los trastornos de autismo y los que ellos llaman TEA, y la discapacidad mental. Pero ahora el Ministerio, a través del decreto 1421, habló de ocho tipos de discapacidad y las separa, que más adelante pues, les voy a explicar cuáles son. Entonces dice que la persona que tiene esta dificultad pues se encuentra con unas barreras que son actitudinales, que son de infraestructura, que son culturales, que le impiden la participación plena y efectiva al derecho a la educación. Ya allí define el decreto 1421. Este decreto es importantísimo, y este decreto, que se sacó en el 2017, da un plazo hasta el año 2022 para que todos los niños puedan ir a todas las escuelas, para que los maestros, todos los educadores se formen, porque se vuelve una obligación de los maestros de las instituciones educativas atender, recibir, incorporar al sistema educativo a las personas con discapacidad, sea cual fuera. Deben estar preparados los maestros en las nuevas formas que está incluyendo acá el Ministerio, las nuevas herramientas, que ya voy a explicar cuáles son, y que obligan a que este derecho se asegure, ¿no? Entonces, eso nos lleva a un reto de los nuevos educadores, de que se formen en cómo trabajar con estas poblaciones, en cómo atender la diversidad de los estudiantes que llegan, porque además de los chicos que no tienen discapacidad, pues comparten diferentes culturas, distintas situaciones económicas, distintas habilidades, capacidades, procedencias, razas, y habrá que atender una educación de la diversidad, pero a su vez también, dentro de las diferencias de los estudiantes, hacer una educación que sea de calidad y que atienda las necesidades de las personas con discapacidad. Esto nos obliga a tener en cuenta un universo más amplio y a cambiar nuestras formas de trabajo. No habrá un método único para enseñar todo a todos, como lo dijo Comenio, y que fue el padre fundador de la educación tradicional, ¿no? Que si tienes el método, das con la cosa, que fue lo que dijo Comenio, ¿verdad? Que había un método único universal, que tú preparabas, dabas todo al tiempo, todos deben rendir en la misma proporción, en la misma medida, y tú defines quién se promueve y quién sale del sistema. Pero todos estaban medios con la misma tabla rasa. Porque en este caso ya no opera esa idea y hay que atender las diferencias individuales, y no hay un método universal y único de enseñar a todos. Es lo que nos está diciendo en esencia este decreto. Eso nos obliga a ser más creativos, inventar nuevas formas, nuevos métodos de trabajo, inventar, investigar nuevas formas de cómo trabajar incluso cada una de las áreas del conocimiento. Porque distinto es enseñar la matemática que las sociales o el arte. Cada una de las áreas, el reto es que la inclusión se logre enseñando, trabajando los mismos contenidos establecidos, con los mismos estándares establecidos para cada uno de los grados y niveles, pero adecuando las formas de enseñanza, los ritmos de aprendizaje con flexibilidad, y los currículos dando unos apoyos adicionales a aquellos que lo necesiten. Entonces, acá este decreto 1421 reglamenta la atención educativa de estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Estos son los 8 sistemas que incluye ahora, los tipos de discapacidad que puede haber en el sistema educativo. Aquí habla del trastorno espectro autista, TEA, lo separa de discapacidad intelectual. La discapacidad sistémica, que son los chicos que están en las clínicas y que debe irse hasta los hospitales a hacer esa atención en salud, hasta las casas. La discapacidad psicosocial, que tiene que ver con los problemas mentales. La discapacidad física, la discapacidad visual, la discapacidad intelectual, la sordoceguera, que une las dos, y la discapacidad auditiva. Ahí tenemos pues 8 tipos de discapacidad, ¿sí? Que son los que está hablando, incluso están hablando de 1/9 de personas con dificultades
de la voz y el habla, ¿no? Bueno, acá define un poco las características generales de cada una de ellas. Quiere decir que hay que reconocer las particularidades de estas discapacidades y que el tratamiento para cada una de ellas es diferenciado. No es lo mismo trabajar con un chico con discapacidad intelectual que uno que tiene discapacidad auditiva. Tendrás que aprender, por ejemplo, discapacidad auditiva, el lenguaje de señas y enseñar la lengua materna de señas, y habrá formas alternas de comunicación, ¿cierto? Alternas para utilizar para con esa persona, y el profesor deberá conocerla. Discapacidad visual, pues dominar el braille, cómo se instruye en el braille, cómo utiliza el braille, e incluso cómo enseña las matemáticas con el braille, a través del braille, el abaco y otras estrategias y metodologías, ayudas tecnológicas que ya existen, recursos materiales que hay ya abundantemente en el mercado. Entonces, acá nos está indicando cada uno una descripción muy general. Cada una requiere una particularidad y una atención, y no hay un método universal, sino que hay que atender cada persona según su necesidad y atender esas diferencias individuales. Ha habido entonces una transformación de los modelos educativos pensando en la discapacidad, pasando del modelo de exclusión, donde no llegan al sistema educativo, a un modelo segregador, donde se decía, ustedes vayan a instituciones especiales, a un modelo de integración, donde decían, venga a esta institución, pero lo tenemos en una aula aparte, lejos, en otros horarios, y pasó a la inclusión, que es lo que ahora está hablando este decreto 1421, que es la atención normalizada a las personas con discapacidad al mismo ritmo y en el mismo núcleo y en el mismo espacio de las personas que no tienen discapacidad, en los mismos escenarios sociales, pero brindando apoyos y diseñando procesos que favorezcan a esa persona con discapacidad, pero también a las que no la tienen. Entonces, ahí está el reto de cómo atender la diversidad de la población que llega a la institución educativa. Hay una evolución desde la atención educativa de la discapacidad a la inclusión. Por ejemplo, el enfoque tradicional se preocupaba mucho del diagnóstico y de categorizar y de tener una valoración del coeficiente intelectual y de unas mediciones, ¿cierto? Y lo que buscaba era remediar el déficit. Ahora no, ahora se busca es identificar qué características tienen, qué desarrollos tienen, y a partir de esos potenciales, haciendo una evaluación, mirar cómo avanza en ese desarrollo. Entonces, ¿cómo desde los potenciales le damos unos apoyos que requiera para que él vaya hacia otros procesos? Primero estaba centrada la intervención en el enfoque tradicional, en el problema del estudiante, en la limitación. Hoy se enfoca en el contexto comunitario, en la familia, en la participación, en la convivencia, en los procesos académicos actitudinales, en las actividades sociales, en la comunidad. Antes era un problema de los expertos de la salud, entonces eran los médicos y los psicólogos y los fisioterapeutas y terapeutas de lenguaje los que hablaban de la rehabilitación de la persona con discapacidad. Hoy ya esos profesionales no van a las escuelas, se pide algún apoyo desde la consejería escolar o psicoorientación, pero es un problema pedagógico. A estas personas ya no las volvieron a nombrar, a los psicólogos, ya el secretariado de educación dice que es un problema de los maestros. Por eso nosotros debemos dar también desde el área de psicología pues unos fundamentos para que los estudiantes aprendan a reconocer la discapacidad, cuando es un problema de aprendizaje, aprendan a conocer los procesos de cómo aprenden, y cómo a través de los procesos de cómo aprenden podemos utilizar estrategias de intervención que aporten a lo pedagógico. O sea, ahora se está diciendo que el problema de la educación de la discapacidad es un problema pedagógico, no de expertos de la salud. Antes se ubicaba en un programa de atención especial. Hoy se está diciendo, no, ahora es el aula y son espacios que comparten con todos los estudiantes dentro de los procesos de socialización. Entonces, hablamos de la educación inclusiva como un derecho a la educación para todos, un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de las personas, cuyo propósito es promover el desarrollo, el aprendizaje y la participación con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, garantizando los derechos humanos, con unos apoyos y unos ajustes razonables, haciendo ajustes,
que harían que entonces elimináramos todas esas barreras existentes en ese entorno educativo para hacer que se promueva el sistema educativo y continúe en los otros desarrollos del sistema educativo, ¿no? Porque lo que veíamos era una persona que estaba en la escuela, repetía varios años, luego salía de la escuela sin saber leer y escribir y quedaba guardado en la casa. Ahora tenemos que hacer el esfuerzo de que se promueva el sistema educativo y egrese el sistema educativo y asegurar que él continúe en ese proceso educativo, como el resto de la población. Hay unas limitaciones del contexto, de hecho, que van a impedir muchos de estos y que todavía no se han resuelto. Hay una lucha, hay unas reivindicaciones en el tema de derechos humanos, unas desigualdades sociales. Hay unas limitaciones para acceder al conocimiento, para acceder a la cultura, a la ciencia. No hemos comprendido todavía cómo se evoluciona y desarrolla el ser humano. La escuela nos ha transformado. A veces resulta ser una gran mentira el tema de la inclusión, porque las escuelas pues tienen precariedad para funcionar, atentan contra los niños y contra los maestros, y no tienen pues todas las condiciones y los medios. Ahora lo estamos viendo en medio de esta pandemia, cómo fuimos directo a la educación virtual sin conectividad, sin equipos, con marginamiento, incluso de nuestros chicos sin discapacidad y hasta estudiantes universitarios, sin los equipos, sin la conectividad, y entonces ya estamos en la era virtual, sin que estas condiciones estuvieran dadas, ¿no? Entonces hay un rezago en la inversión, hay unos problemas, por eso no ha hecho posible todavía esto de la inclusión, esperamos que al futuro sí lo sea. El decreto 1421 nos habla de 4 componentes que tenemos que nosotros como educadores comenzar a manejar. En primer lugar, habla del concepto de acciones afirmativas, habla de barreras para el aprendizaje y la participación que existen en las escuelas, habla de un diseño universal de aprendizaje y habla de ajustes racionales que deben hacerse. Entonces, vamos a mirar cada uno de ellos. Las acciones afirmativas, pues son políticas y medidas que van a favorecer la inclusión de estas personas con discapacidad y que van a reducir esas desigualdades y barreras, que son de tipo actitudinal, cuando no hay voluntad del maestro, cuando dice que no está preparado, cuando también hay rechazo y discriminación por parte de los padres de familia, de los otros niños, ¿cierto? Cuando no se atienden las diferencias individuales. Cultural, cuando se apoya pues en prejuicios, y económico, por ejemplo, cuando hay tantas diferencias y tantas precariedades que están limitando todo. Entonces, las acciones afirmativas son todas estas formaciones que se hacen para poder intervenir estos problemas. Entonces, aquí son acciones para promover la igualdad de las personas mediante la superación de estas barreras que están impidiendo el acceso al derecho a la educación, al servicio público educativo, ¿no? Las barreras para el aprendizaje pues son todos aquellos factores que dificultan la participación plena de las personas con discapacidad. Las hay actitudinales, allí ponemos unos ejemplos. Las hay metodológicas, cuando nosotros como educadores no planeamos, no diseñamos, no utilizamos distintos materiales, no reconocemos, no somos flexibles en la enseñanza, no somos creativos. Las barreras organizativas, ¿sí? Que tiene que ver con la participación de las familias, con personal de apoyo adicional. Se habla de maestros de apoyo que son más experimentados en los temas de la discapacidad. Y las barreras sociales, ¿cierto? Que son todos aquellos componentes de discriminación social, económico, de la familia, del contexto que nos dejan participar. Entonces, todas estas barreras de aprendizaje son las que tenemos que entrar a intervenir con las acciones afirmativas, haciendo programas, interviniéndolas, haciendo un plan de mejoramiento institucional, incorporando eso al PEI, transformando los manuales de convivencia, transformando las formas de enseñanza, dando flexibilidad en los tiempos, cambiando la organización de la escuela, de las aulas, de los procesos pedagógicos, incorporando métodos de aprendizaje colaborativo, el uso de diferentes medios como las TIC también, que ahora son importantes y donde hay muchas herramientas, la atención individualizada, hay muchas formas, ¿no? Bueno, el diseño universal de aprendizaje es una invención o una cuestión que incorpora, que viene más de la ingeniería, que incorpora el decreto nuevo de educación 1421, en donde me habla que hay un conjunto de principios y estrategias que incrementan las posibilidades de aprendizaje y orientan al maestro a que utilice diferentes metodologías flexibles dentro del aula. Se habla del DUA, incluso si uno busca por internet encuentra DUA y encuentra una cantidad de videos.
DUA es hacer transformaciones con distintos materiales, enseñando dentro de los mismos contenidos, pero de distintas formas, utilizando herramientas, materiales, instrumentos que sean accesibles tanto a los chicos sin discapacidad como a los chicos que tienen discapacidad, utilizando distintas vías para el aprendizaje, siendo flexibles y presentando de distintas maneras los contenidos de enseñanza y los apoyos que se le dan o que requieren ciertos chicos que presentan discapacidad. Los objetivos del DUA pues es eliminar esas barreras de aprendizaje, en este caso de la persona con discapacidad, y es incrementar esas posibilidades de aprendizaje, dar más oportunidades de aprendizaje para lograr los objetivos, el cumplimiento de los estándares de los contenidos que corresponden a cada nivel. Para ello, pues se apoya de que hay unas como 3 redes estratégicas que apoyan del conocimiento, que vienen pues ya de las neurociencias, que son 3 redes. La red de reconocimiento, que es la que tiene que ver con los contenidos, que da significados a esos patrones, a esos contenidos, y pues allí se orienta más hacia la teoría de Ausubel del aprendizaje significativo, de cómo partimos de los conceptos previos y cómo desde ellos hacemos construcciones a partir de recoger esas vivencias, esas experiencias previas. Las redes estratégicas tienen que ver con la manera de generar y supervisar patrones mentales y motores, o sea, es la red expresiva, es la manera como pueden expresar los conocimientos. Un chico puede dar a entender que conoce un contenido señalando en un dibujo, o cantando, o hablando solamente, o sin tener que escribir, como lo haríamos en una prueba escrita de manera tradicional. Entonces, hay diferentes formas de comunicación que pueden utilizarse también a través de estas redes. Y las redes afectivas pueden reconocer que debemos despertar la motivación, debemos despertar el interés, ¿cierto? Y debemos tener en cuenta las emociones como elemento fundamental y punto de partida desde donde poder enseñar. Si reconocemos los 3 componentes, entonces podemos entrar a elaborar estrategias del diseño universal de aprendizaje. Estas redes de conocimiento se reducen en estas 3, que son las redes de reconocimiento, posibilitan proporcionar múltiples formas de presentación de información mediante diferentes materiales, medios y estrategias. Las redes estratégicas permiten proporcionar múltiples formas de expresión y de acción, diferenciando las diferentes formas en que los estudiantes pueden expresar lo que saben. Y las redes afectivas proporcionan múltiples formas de motivación, estimulando el interés, la motivación, presentando información de múltiples formas posibles. Bueno, entonces no incorpora otro concepto que es el PIA. Entonces ya hablamos que hay un concepto de ajustes razonables, que hay un concepto de DUA, ¿cierto? Que hay, bueno, está el concepto de eliminar las barreras de aprendizaje, el concepto del DUA, y ahora pasamos al concepto del PIA. Allí nos habla de que es necesario entonces, para reconocer las diferencias individuales y conocer los intereses, los gustos del estudiante, conocimientos previos, es necesario elaborar a cada estudiante un PIA, un programa individual de ajuste razonable. Hay un instrumento producido por el Ministerio de Educación que tiene 3 partes y recogen como dice valoración, ya está estructurado y estandarizado. Y a partir de ello, entonces, se puede construir un plan específico, una adecuación curricular para esa persona con discapacidad, reconociendo sus particularidades, sus necesidades, sus potencialidades y como punto de referencia para sobre él ir avanzando, ver los logros y ir hacia otros procesos. Entonces el PIA hoy se está exigiendo que en todas las instituciones cada niño con discapacidad tiene que tener un PIA. Entonces el PIA es una herramienta fundamental para la planeación pedagógica, reconoce las características de cada estudiante con discapacidad, los gustos, los intereses, las capacidades, los aspectos por fortalecer, promueve el acercamiento a la familia porque hace un diálogo permanente, está evaluando y ajustándolo permanentemente. El PIAR se hace en la institución y el niño viaja con el PIAR. El PIAR se pasa de colegio a colegio, el niño va viajando con el PIAR según va cambiando y el PIAR se transforma según cada periodo académico, según los avances de cada niño. Allí se identifican en el PIAR también las barreras de aprendizaje, las barreras para el aprendizaje y la participación, y se
hace ya los ajustes razonables, que es la adecuación curricular, y se hace pues, el seguimiento. Ajustes razonables cambian los contenidos, la metodología, la evaluación, todos los contenidos se quitan unidades de las materias, se ponen otras según las necesidades y según donde va el niño. Si el niño va en tercera de primaria, pero todavía no sabe sumar y restar, no se incorpora todavía las tablas de multiplicar. Eso queda escrito en el PIAR para que el profesor de cuarto de primaria, por ejemplo, entre a trabajar las tablas de multiplicar cuando el niño se promueva. Eso va quedando un registro y cada profesor con el paso del chico van avanzando en los contenidos según las ecuaciones curriculares que se van haciendo. El PIAR es un instrumento fundamental para los programas de mejoramiento institucional, en donde la institución debe ir adquiriendo los materiales, haciendo los cambios de la infraestructura, de manera tal que pueda irse adecuando a las necesidades de todos los estudiantes. Y al final, pues el PIAR define los apoyos que requiere el chico, si requiere la familia, los acompañamientos del profesor, todo lo que sea que pueda ayudar desde el contexto para ayudar al desarrollo del niño. Incluso allí en los apoyos se define si el chico necesita, por ejemplo, terapia de lenguaje. Entonces, pero eso ya lo atiende por el sector salud, ya eso nos encarga el profesor. Si requiere que el chico vaya a psiquiatría permanentemente, cada tanto debe traer por ejemplo, un chico con discapacidad mental o capacidad socioafectiva o emocional, entonces tiene que traer un reporte de que está en esos controles y se escribe allí los tiempos, ¿no?, en que debe hacer. Aquí está, pues, en el PIAR, qué insumos tiene. Entonces, todo lo referido al contexto de los estudiantes, la información de la familia, la historia escolar. Se hace una valoración pedagógica para ubicarlo en el grupo, en el nivel, los conocimientos que tiene de cada área. Se determinan las expectativas del estudiante, la familia, los gustos, los intereses, y se hace una planeación, se lleva a una planeación curricular especial para ese niño. Interviene pues la familia, el docente de apoyo, el docente de aula y, si es necesario, el orientador escolar. Parte de una valoración pedagógica, que es la historia escolar del estudiante, que debe llevarla al entrar a un colegio. Se identifican los ajustes, ¿cierto?, para el acceso a la información y la comunicación, se identifican las barreras que puede haber, se proponen los ajustes que hay que hacer y se hace un acta de acuerdo que la firman el maestro, la familia, la persona con discapacidad y el rector de la institución. Y se hace una observación sistemática y se va transformando este plan. Ese es el PIAR. El PIAR pues incluye unos factores, aquí unos componentes, unos datos generales de información que he escrito acá, una valoración pedagógica, no se enfoca en un diagnóstico, no se centra en las diferentes dificultades, lo que interesa es recoger información que permitan saber desde dónde, qué elementos del contexto puedo aplicar para poder actuar o potenciar los aprendizajes, los intereses, y se planea de la manera más sencilla y concreta los apoyos que se requieren y el currículo, los contenidos y los tiempos en que debe hacer, y eso debe estarse evaluando permanentemente. Incluye también la identificación de las barreras de participación que pueda haber y cómo hacer o qué modificaciones hacer para poder superar esas barreras, ¿sí? Todo el contexto social, el contexto escolar y cómo puede intervenirse. Aquí hay autores que trabajan todo este tema. La idea es que al futuro pues las instituciones tengan, lógicamente acá vienen todos una cantidad de problemas como la pobreza, como la explotación, el conflicto armado, todas estas situaciones que pues no puede uno desconocer, que van a afectar el sistema educativo y pues nuestra vida, y a ellos también les va a llegar a las personas con discapacidad. Viene entonces el diseño de los ajustes razonables, las modificaciones o adaptaciones curriculares que hay que hacer, ¿cierto? Para que los chicos accedan en igualdad de condiciones, según el grado, a los mismos contenidos, pero con distintas metodologías. Entonces ya ahí se mira el proceso de accesibilidad, cómo es que beneficia a todos los chicos que puedan acceder al conocimiento, los ajustes, atendiendo a las necesidades específicas del individuo, y ya el plan, que es la planeación curricular, que contiene ya ese plan que debe evaluarse y ajustarse de manera permanente. Y viene todo el tema curricular con una flexibilidad en los contenidos, en los tiempos, con una valoración de los resultados individuales.
no se hace la valoración de este individuo en comparación con otros, sino la persona contra ella misma. ¿Cuáles eran las metas que tenía y los objetivos y ella qué logró y hacia dónde avanzó y se continúa revisando el plan, ¿no? Ya ahí desaparece el tema de las comparaciones. Bueno, acá ya nos habla de estos espacios inclusivos, de lo que debe hacerse, de los apoyos que deben aparecer allí, que deben estarse revisando constantemente para ver estos logros, ¿no? Y nos habla ya del DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, que es ya el cuarto componente, en donde lo que busca con el DUA es que el maestro mejore o interiorice o profundice en el tema metodológico, en el tema de la didáctica, el tema de enfoques diferenciales, en el uso de distintas metodologías, recursos, ayudas tecnológicas, para que tenga previsto en cada intervención la actividad A, B, C y D, para que logre llegar hasta el chico con discapacidad, pero a su vez logre mayor asimilación y mayor rendimiento de los chicos que no la tienen. Eso implica un currículo flexible, unos planes de estudio para todos, un método de evaluación flexible, unas experiencias de aprendizaje accesibles y significativas, un reconocimiento de las habilidades e intereses de cada uno de los niños, de las personas que configuran el grupo, un reconocimiento de los progresos individuales y unos entornos participativos. Aquí se recomienda mucho el aprendizaje colaborativo, el apoyo que el chico puede tener de otros compañeros, del mismo profesor, de personas de la familia, de otros profesionales, en donde todos entran a actuar como equipos colaborativos para brindar los apoyos necesarios. El rol del docente, esa es la tarea más importante, la transformación que vamos a hacer en cada uno de nosotros. De hecho, nosotros estamos en el paradigma de la escuela tradicional, donde creíamos que había un método universal y donde quien no se ajustaba a esa forma, pues salía del sistema escolar, ¿no? Ahora esto pues no, comienza a haber una transformación. El docente, la tarea del docente se concibe como una mediación, es un mediador, un facilitador ante todo, no un dictador de clase. La relación tiene que ser más horizontal, debe conocer el contexto de los niños, el contexto también de la escuela, ¿cierto? Debe ser sensible a las particularidades e intereses de los estudiantes, promover el trabajo colaborativo, comunicar de manera asertiva y proactiva, minimizar las barreras que están influyendo en el aprendizaje, trabajar con otros profesionales, trabajar en equipo, incluso con los padres de familia. Hay unas experiencias en Inglaterra donde los papás van a las escuelas y trabajan con los niños y cumplen horarios de apoyo de aula, por ejemplo, para aprender las estrategias de aula, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que hemos tenido experiencia en la fundación es que nosotros hacemos guías, tutoriales y clases en línea y siempre hay un papá o una mamá ayudando a los chicos en el trabajo, orientando. Entonces los va uno volviendo educadores también. Es importante incorporar otros miembros de la familia que entren a hacer apoyo, otros personales que entren a trabajar. El aprendizaje colaborativo es fundamental porque hay distintas mediaciones que pueden ayudar a que el individuo aprenda de distintas formas y avance, ¿no? Lógicamente la planeación es importante, la preparación de las clases, adaptar los currículos a las necesidades de los niños y no al revés, que si hay contenidos que deben eliminarse, pues se eliminan. Si un chico no va a utilizar raíz cuadrada que se enseña en quinto de primaria, sencillamente eliminamos ese contenido, no va a aplicarlo, incluso muchos de nosotros aprendimos raíz cuadrada y no sabemos cómo lo vamos a aplicar, entonces más bien le enseñamos a manejar la calculadora y no nos complicamos con eso, ¿cierto? Cambiar las estrategias, ver qué funcionalidad tienen los contenidos. Y lógicamente implica que estemos investigando de manera permanente. En el tema de discapacidad no hay nada escrito todavía, se desconoce mucho, por eso la investigación es un factor importante para asegurar la calidad de la educación, no solamente la población con discapacidad, sino en todas las poblaciones. Y implica que continúen este trabajo de construir nuevas formas de cómo hacer los procesos pedagógicos o utilizar distintas metodologías, enseñar las distintas áreas. Tener en cuenta que lo que importan son los estudiantes, ellos son los usuarios del servicio, que cómo lograr que ellos accedan a toda la cultura que está mediada y organizada en los currículos. Eso que está dividido en los currículos y dosificado para los grados y niveles, pues no es ni más que la cultura organizada, su componente del saber que ha construido el ser humano. Lógicamente con flexibilidad, y yo pensaría que con flexibilidad en el tiempo. Uno de los graves problemas de la educación es que pone que en un año todos deben cumplir los mismos objetivos. Y resulta que un chico con discapacidad intelectual puede gastarse más de un año en adquirir estos conocimientos. Entonces, a veces
no, esa flexibilidad no se logra, pues no se está logrando totalmente, ¿no? Lógicamente, sí. Profe, quisiera, qué pena que te interrumpí así, sino que estabas tocando un tema muy importante sobre el rol del docente y quisiera entonces de una vez abrir el espacio del chat para preguntas que mientras la profe va cerrando, podemos ir leyendo preguntas para poder hacer a la profesora Claro, Aurelena. ya voy a terminar con eso, pues Es, tienen la oportunidad de las preguntas, ¿sí? exacto, mientras tú terminas, entonces ellos van escribiendo. Gracias. Bueno, bueno, esto implica que nosotros pues seamos más pedagogos. El problema es que las universidades estamos divididos. Uno es el área de conocimiento y otro lo pedagógico y no estamos haciendo la función de las dos cosas. O sea, el conocimiento cómo se enseña, cómo desde lo pedagógico. Entonces hay un vacío pedagógico grave que pues tenemos que entrar a trabajar y que es el reto que van a tener los docentes e insistir más en trabajar este componente. Respecto a la discapacidad intelectual, pues como decía que trabajar la discapacidad intelectual, pues voy a ahondar un poquitico en qué es lo que pasa en la discapacidad intelectual. Ella, a diferencia de otras discapacidades, lógicamente porque hay una naturaleza distinta a los otros con unas ayudas lo van a resolver esta discapacidad, por ejemplo, en la discapacidad socioafectiva o emocional o mental, con un apoyo médico, de un psiquiatra, un medicamento, seguramente una actividad terapéutica va a ayudarse. La persona sorda, si aprendemos todos a manejar el lenguaje de señas, que dice una norma que es el segundo lenguaje de Colombia y no el inglés, como dicen, pero el segundo idioma es el lenguaje de señas. Si todos aprendiéramos el lenguaje de señas, pues seguramente las personas con discapacidad auditiva no tenían problemas y así sucesivamente. Si quitáramos las barreras arquitectónicas, pues los que tienen discapacidad física podrían desplazarse fácilmente. En el caso de discapacidad intelectual es mucho más acentuado, requiere más trabajo desde lo pedagógico, en la medida en que está afectado el funcionamiento cognitivo, es inferior a la media, lo que hablan del coeficiente intelectual, según los estudios o las mediciones que se hacen desde psicología, los test como el de Weller y otros, pues la inteligencia del ser humano oscila entre 90 y 110, para arriba pues son genios y superdotados y demás, y para abajo pues tienen discapacidad, ¿no? Entonces está entre un coeficiente intelectual de 50, 70 y a veces menos, y eso hace que no tenga la misma capacidad, el funcionamiento intelectual sea inferior a la media y que lógicamente presente otras limitaciones asociadas con el lenguaje, con la comunicación, el autocuidado, las habilidades sociales, la habilidad académica, cómo usar el tiempo libre, que llaman las habilidades adaptativas, se van a ver afectadas. Siempre se presenta a partir de los 18 años, antes de los 18 años, perdón, y puede presentarse por muchísimas razones. De hecho, la discapacidad intelectual representa el 50% de la presencia de la discapacidad. En toda la población con discapacidad, el 50%, porque hay muchas causas que la generan, como las cromosómicas, genéticas, hereditarias, ¿cierto? Las anomalías craneanas, metabólicas, las adquiridas, entre ellos la pobreza como un factor que influye mucho en la aparición de la discapacidad intelectual. Entonces, necesitan unos apoyos especiales. Aquí hemos puesto algunas estrategias. Ellos van a aprender igual que el resto de la población, pero van a tomar más tiempos, van a requerir más apoyos, ¿cierto? Van a requerir más adaptaciones curriculares, más flexibilidad, más ejemplos, una secuenciación más organizada de los contenidos, de los objetivos, una estrategia didáctica individualizadas, mayor colaboración entre los compañeros, más ejercicios, más actividades prácticas, todo aquello que involucre el cuerpo, la acción, va a ser aquello que va a ayudar más, en que más sentido involucremos, más va a favorecer el desarrollo de la persona, va y le requerirá ambiente y materiales adaptados, entonces requerirá un proceso de atención muy particular y esforzarnos un poco más en las estrategias para poder llegar, pero aprenden, lo hacen más lentamente, pero logran muchos desarrollos y hoy vemos muchos ejemplos de superación de personas con discapacidad, incluso líderes ya en el mundo de la discapacidad, como Pablo Pineda, que es licenciado en educación de una universidad española, está dando conferencias en todo el mundo sobre los derechos de las personas con síndrome de Down. Él es una persona con síndrome de Down, profesor, licenciado, actor de películas. Entonces podemos ver que hay desarrollos y que lo que ha fallado es que no sabemos llegar a ellos y no les sabemos enseñar. Entonces, realmente esto implica un esfuerzo, una creatividad, una construcción nueva
para aportar. Cada discapacidad, lógicamente, va a requerir unos apoyos especiales. Aquí hay una reflexión que les dejo para todos, esta preguntita. Si yo no puedo aprender del modo que tú me enseñas, ¿me podrás enseñar del modo que yo aprenda? Esa sería como la reflexión final y daríamos pues por concluida la presentación para ir entonces ya a ustedes. Señores, tienen la palabra quienes tengan preguntas. Profe, excelente reflexión final y de hecho iba a hacerlo, pero pues en un lenguaje mucho más popular. Y es que se habla de que la discapacidad no es de ellos, sino del docente, ¿no? Que se muestran incapaces de poder facilitar el aprendizaje en la diversidad. Bueno, jóvenes, no he visto que escriban, no sé si quieren hablar. La profesora Aurelena, pues gracias a su amplia experiencia, no solamente en el sector educativo, sino pues desde la Fundación Síndrome de Down, pues nos ha ampliado bastante pues todo este conocimiento sobre discapacidad y pues de hecho sobre educación inclusiva con estos sujetos. Escuchamos, tan tímidos. Si no, pues pues agradecerle, profe Aurelena, de verdad, este es un espacio que hemos facilitado todos los jueves a las 3 de la tarde, bueno, cada 15 días los jueves a las 3 de la tarde, y pues hoy pues ha sido también nuestra invitada y nos ha hecho grandes aportes. Profe, muchísimas gracias. Gracias. Ahí les queda ese reto, futuros educadores. Así es, son muchos retos porque fíjate que tú decías, bueno, tenemos que aprender de braille y lenguaje de señas, entonces a qué horas aprendemos también todos esos grandes... Van a llegar todos esos, no lo podemos sacar y eso es lo que les van a exigir cuando sean educadores, porque a partir del 2021-22 comienza a regir la nueva norma y tienen que recibir chicos con cualquier discapacidad, estar capacitados para atenderlos. Claro, porque fíjate que la del 14-21 fue de 2017. Sí. Y todavía no han hecho las adaptaciones necesarias en las instituciones educativas. Estamos todavía en pañales, como decimos también en lenguaje popular. Entonces los retos son enormes, profe, y pues yo sé que es una de las abanderadas de estos tipos de procesos. Voy a permitirme compartir pantalla, entonces que no hubo preguntas, y para invitarlos a la siguiente sesión del 6 de agosto, nos va a acompañar la profesora Irene García Molina. Ella es invitada desde España, a la Universidad Jaume I. También es licenciada en psicopedagogía, como la profesora Aurelena. Es doctora internacional en psicología y se ha especializado en el área de autismo. Entonces, en 15 días vamos a hablar de autismo desde la mirada que ella ha venido trabajando. Ella es artista, ¿no es cierto? Ella es artista plástica, maestra de música y ha venido haciendo intervenciones con población autista a partir de esta mirada, entonces pues también para que nos acompañen. Pues sin más, entonces, profe, nuevamente agradecerte la participación, a todos los asistentes que se mantuvieron durante este tiempo, recordarles que las grabaciones de estas sesiones pues quedan en el Classroom de cada uno de los cursos de los profes del área de psicología, de la profe Laura, el mío, y también, profe, también con su permiso, vamos a compartirlo en la página de la licenciatura en Ciencias Sociales. Pues para los que no pudieron acceder el día de hoy, pues tengan la oportunidad de escucharla más adelante. ¿Sí? Muy bien, ha sido un gusto. Que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Adiós.